Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de inversiones Sura. Quiero darles la bienvenida a nuestra edición de mercados marzo 2022. Esta información estará disponible para ustedes durante todo el mes, de tal forma de que si quieren volver a revisarla, estará ahí disponible para ustedes. Vamos entonces directamente a ver los principales indicadores económicos y financieros y cuál es la recomendación para este mes, luego de haber tenido uno de las semanas más importantes en términos geopolíticos que hemos tenido durante los últimos años. Para empezar, vemos las bolsas, las diferentes bolsas que nosotros monitoreamos en pesos. El IPSA con subidas de un 5,9%, prácticamente la única bolsa con resultados positivos para los clientes que miran sus inversiones en pesos chilenos, mientras que la mayoría del mundo se encuentra con rentabilidades entre menos 10 y menos 14%, como podemos ver ahí, en un clúster bastante marcado, en donde Europa finalmente termina siendo el peor de lo que va del año por razones lógicas, con una caída de menos 14,7% en pesos desde el inicio del año 2022. En febrero, prácticamente todas las bolsas con resultados negativos en pesos, excepto Latinoamérica, en donde se ve que las valuaciones han llegado a niveles extremadamente bajas, y en parte por eso se explica la subida que hemos tenido durante el último tiempo. Adicionalmente, ayuda también el tema de la subida en los commodities, tema que ya vamos a profundizar. Y por otra parte vemos también que el peor también del mes es Europa emergente, zona que tiene en un 70% a Rusia, o por lo menos hasta este momento la tiene. Seguramente Rusia ya va a salir de los índices globales, y es por eso que tiene una caída de un 9,82%. Pero en general, un mes negativo para la renta variable, la cual continúa en esta zona de corrección. Es imposible hacer una recomendación de inversiones o referirse al panorama macroeconómico y financiero global si no nos referimos al contexto en que estamos actualmente, en donde es un conflicto que escaló más allá de las expectativas pesimistas. Sí, dentro del escenario central de la mayoría del mercado estaba de que Rusia finalmente entrara a Ucrania a las zonas separatistas, es decir, a las zonas de Luhansk y Donetsk, la zona del Donbass, que se encuentra en la parte sureste, como estoy marcando acá, o a la zona de Crimea. Bueno, ese escenario ya obviamente está totalmente desechado. Lo que estamos viendo es lo que ocurre en el gráfico a mano derecha, en donde vemos que finalmente las tropas de Rusia han entrado por el norte, por el noreste, por el este y por el sureste. Básicamente por una cantidad de flancos que antes no se tenía previsto en una invasión directamente a Ucrania, más que la anexación que habíamos visto de Crimea en 2014, el ataque a Chechenia durante finales del año 2000 y el ataque o la incursión a Georgia a principios de este siglo. ¿En qué estamos ahora? Obviamente todos sabemos que al principio tuvimos un despliegue de tropas en las zonas separatistas, en la zona de Donbass, a lo cual la OTAN aplicó sanciones económicas leves. Sin embargo, actualmente tenemos una invasión de Ucrania por cielo, mar y tierra, en la parte del mar por el Mar Negro, en la parte del sur de Ucrania, y a través de diferentes flancos, como vimos en los gráficos anteriores. A esto la OTAN ha respondido con sanciones económicas severas, en donde se encuentra la sanción al Banco Central de Rusia, que no le permite poder hacer una remesa de divisas, algo totalmente inédito desde de la historia económica moderna, por así decirlo. También tenemos un fin a la neutralidad histórica de Suiza y Suecia, países que obviamente no tomaban parte por ninguno de los lados en los conflictos geopolíticos. Por otra parte tenemos a Alemania, que finalmente termina eh, su estatuto de tener una milicia más bien leve o light, por así decirlo. En este momento se rearma Alemania
tenemos un aumento al 2% del PIB en gasto de armas de aquí en adelante. Eso se comprometió el primer ministro Olaf Scholz, así como también a desplegar 100.000 millones de euros hoy, ahora ya, para poder hacer una modernización de sus armas. Y por otra parte, la Unión Europea da armas y recursos a un país no miembro, algo tampoco que nunca antes había visto. ¿Y qué nos espera en el corto plazo? Bueno, acá hay 5 escenarios posibles. Esto es un poco para ordenar las ideas. Obviamente que pueden salir otros escenarios a la palestra, pero lo importante es tratar de ver qué es lo que puede pasar y qué cosas tienen más probabilidad de ocurrencia que otras. Y acá partimos por el primer escenario, que es que Rusia finalmente claudica a las presiones internas, a las presiones económicas, sociales y políticas que están pegando en este momento en Rusia, que en Rusia en este momento la bolsa está cerrada, los bancos están cerrados, no hay plata en los cajeros automáticos, le cortaron el espacio aéreo a los vuelos rusos en la mayoría de los países en Europa desarrollada, etcétera. O sea, no es un escenario muy cómodo, por decirlo menos, para la población en Rusia, y lo cual, sumado a una campaña militar que ha sido, hablemos de eficiente, hablemos tal vez de peor a lo que el Kremlin esperaba, esto podría ser finalmente de que Rusia diga, bueno, hasta acá nomás llegamos, en realidad vamos a echar pie atrás, a lo cual le damos una probabilidad media y baja, media-baja básicamente, un 25%, y lo cual obviamente sería un resultado muy positivo para la economía y para los mercados, pero no es nuestro escenario central. El escenario 2 es que haya conversaciones entre las partes, acuerden la paz, Ucrania se desmilitariza, se rinde finalmente Ucrania, y Rusia pone un gobierno títere, así como el gobierno que tiene con Lukashenko en Bielorrusia, lo cual también le asignamos una probabilidad baja. Hemos visto que Ucrania hasta el momento ha tenido una resistencia férrea a la invasión de los rusos, con gente que ha viajado de otros países a defender frente a la invasión. Por lo tanto, esa probabilidad finalmente también le damos una probabilidad baja de ocurrencia. No creemos que esté en el escenario central de que Ucrania se rinda y Rusia pueda poner un gobierno títere de forma exitosa. Va a tener constantemente agitaciones sociales y problemas. Escenario 3, que es el que tenemos mayor probabilidad, es que Rusia persiste en la campaña, toma Kiev y pone un gobierno títere, y Ucrania se vuelve un estado fallido con constantes agitaciones, algo parecido a lo que ocurre con algo parecido a lo que ocurrió más bien en Afganistán. ¿Okay? Con eso tiene una probabilidad de media un 40%. Y después ya tenemos escenarios negativos o muy negativos, que como por ejemplo la Unión Europea acepta a Ucrania como miembro y lo defiende. Eso es negativo porque finalmente tendríamos una guerra entre potencias nucleares, lo mismo que el escenario 5, que la OTAN interviene ya sea por cuenta propia, error no forzado o alguna incitación. Eso también tiene un escenario muy negativo, porque nuevamente no es Rusia una potencia nuclear contra un país digamos, con un ejército más deficiente como Ucrania, sino que sería directamente Rusia una potencia nuclear contra países que también son potencias nucleares, como en los países de Europa desarrollada, pero por sobre todo Estados Unidos. Con todo, que es la conclusión de esta tabla, de que el escenario central está ahí, entre el escenario 2 y 3, más o menos va por ahí, o sea, de que vamos a tener un efecto neutral en los mercados, no se ve, digamos, algo ni muy positivo ni muy negativo en el cortísimo plazo. Y lo otro que también se puede desprender de esta tabla que construimos es que finalmente la cantidad de escenarios son variados. También se ha hablado de que Rusia se pueda separar que Ucrania se pueda separar entre Ucrania del este y Ucrania del oeste, algo así como lo que pasó en Alemania, algo así como lo que pasó en Corea, y algo así como también ocurrió en algún momento en Vietnam. O sea, aquí el abanico de posibilidades es bastante alto, es vasto. Sin embargo, queremos dejar en claro que un escenario muy positivo en el corto plazo no está dentro de nuestro escenario central.
Pero ahora si nos abocamos aquí, cuáles son las reacciones o cuáles son los efectos de esto en el mercado, tiene que ver principalmente con dos cosas. Punto número uno, hay que ver de que Rusia y Ucrania son países grandes economías exportadoras de commodities. Rusia es el principal exportador de trigo del mundo, Ucrania es el quinto país exportador de trigo del mundo, mientras que Rusia es el principal exportador de gas natural del mundo y el segundo exportador de petróleo en el mundo por debajo de Arabia Saudita, lo cual finalmente implica de que si tenemos una guerra entre estas dos naciones, finalmente eh, la cadena de suministro se ve interrumpida. Y cuando tenemos una cadena de suministros interrumpida significa que hay menos oferta, y cuando hay menos oferta de bienes, pero sigue habiendo la misma o relativamente misma demanda, tenemos un aumento de los precios. Y lo que estamos viendo ahora es que el precio del trigo a nivel global está llegando a niveles no vistos en 14 años, lo cual tiene un impacto en una serie de productos que se encuentran en la canasta del IPC de una serie de países. Y por otra parte también tenemos los futuros del petróleo subiendo a niveles que no veíamos desde el 2014. Nuevamente el petróleo incide en el transporte de una serie de productos, por lo tanto tiene un efecto multiplicador en una canasta de bienes, que es lo que finalmente es como se mide la inflación. Gas natural, la misma historia, llegando casi a niveles máximos históricos. Todo esto finalmente impacta en una mayor inflación esperada y también en una mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas. Y esto tiene dos aristas. Una es directamente lo que pasa con el crecimiento esperado, en estos momentos sobre todo de la Unión Europea, como ustedes pueden ver ahí. El gráfico de la derecha te habla que el crecimiento esperado está disminuyendo de manera importante, y no es por otra cosa de que del total de las importaciones de la Unión Europea, el 40% representa gas natural directo desde Rusia. Por lo tanto, si tenemos un aumento del precio del gas natural, esto impacta directamente en las utilidades corporativas de las empresas que necesitan energía para funcionar, que son la mayoría de las empresas manufactureras. Y por otra parte también impacta en el poder adquisitivo de los ciudadanos de a pie, que tienen que gastar más plata en todo tipo de servicios que impliquen el gasto en gas, ya sea desde calefacción a otros. Si tienen que gastar más plata en eso, más plata en la cuenta del gas, significa que finalmente les queda menos plata para poder gastar en bienes y servicios de su propio país, aumentando, digamos, el Producto Interno Bruto. Y es por eso que esto está pegándole finalmente al tema del crecimiento esperado. Entonces, los efectos de lo que estamos viendo en la guerra es inflación por una parte y menor crecimiento esperado por el otro. ¿Qué va a hacer la Fed en este caso? El banco central más importante del mundo, por el cual finalmente la mayoría de los activos se ve afectado. Actualmente la Reserva Federal seguramente se va a encontrar en un dilema porque por una parte tiene más presiones inflacionarias por los precios de los bienes que hayamos visto recién, y por otra parte porque tenemos menores perspectivas de crecimiento. Mayores expectativas inflacionarias llevan a la Reserva Federal a tener que subir la tasa de interés. Menores perspectivas de crecimiento incitan a la Reserva Federal a bajar la tasa de interés o a mantenerla, en este caso, que lo tiene en niveles mínimos. ¿Qué es lo que está esperando el mercado? El mercado está esperando, como ustedes ven en este gráfico, es que en las próximas reuniones la Reserva Federal no sea tan contractiva, podríamos decir, como se estaba esperando antes. Es decir, el mercado está diciendo, aquí la Reserva Federal no va a poder subir las tasas como nosotros esperábamos, va a tener que subirlas a un ritmo menor, porque esto está afectando finalmente el crecimiento y la confianza de los inversionistas. Sin embargo, si miramos los indicadores de PMI manufacturero y de PMI de servicios globales, vemos que estamos con una caída en la velocidad de crecimiento. Eso es obviamente notorio en el PMI manufacturero global, pero sobre todo en el PMI de servicios globales, el cual está reflejando la última debilidad producto de la variante Omicron. Es decir, este nuevo conflicto nos pilla con una desaceleración
no es algo que en estos momentos sea preocupante. Seguimos con un crecimiento que está por sobre la tendencia que tiene el mundo, pero con una desaceleración que está obviamente desenvolviéndose no como se esperaba, sobre todo por el tema del conflicto. En conclusión, lo que tenemos como la situación geopolítica, esto afecta finalmente al crecimiento por mayores precios de la energía a Europa y por la incertidumbre que le provoca a los inversionistas a nivel global. También impulsa la inflación y eso también impulsa las tasas y es algo que finalmente no le gustan a los activos de riesgo, a las acciones. A pesar de lo anterior, tenemos los PMI por sobre 50, tenemos resultados corporativos por sobre lo esperado, tenemos sorpresas económicas sorprendiendo positivamente. Por lo tanto, nuestro escenario central es que la recuperación de la actividad va a continuar durante los próximos trimestres. Sin embargo, el conflicto en Ucrania está poniendo un viento de frente que es incierto en magnitud y duración. Por lo tanto, nuestro escenario central no descarta mayores correcciones en la renta variable. Creemos que el escalamiento en el conflicto va a continuar y esto puede tener repercusiones en la renta variable. Por lo tanto, estamos bajando la renta variable, tomando una posición neutral entre renta fija y renta variable. Dejamos de tener una sobreponderación en renta variable, situación que la tuvimos por más de un año, bajando un escalón en temas de riesgo en los portafolios. ¿Cuál es el riesgo del escenario central? Principalmente tres: la pandemia, obviamente, que ahora está más latente, las fricciones geopolíticas, obviamente Ucrania y Rusia es el mayor riesgo, que lo hemos comentado, y también tenemos el riesgo latente de qué es lo que puede hacer China con respecto a Taiwán, y con respecto a la inflación, cuál va a ser la respuesta de la Fed a este nuevo escenario en donde está subiendo el precio del trigo, está subiendo el precio del carbón, está subiendo el precio del gas, está subiendo el precio del petróleo. ¿Cuál es nuestro posicionamiento entonces? Bajamos la renta fija, subimos la renta fija, bajamos la renta variable, quedamos neutrales. La renta fija nacional la subimos a sobreponderar. Y todo esto lo estamos finalmente financiando con una bajada de Europa desarrollada que la teníamos neutral, actualmente la tenemos en subponderar. Europa emergente también la dejamos en subponderar y aumentamos levemente la subponderación que teníamos en Latinoamérica, la dejamos como neutral. O sea, básicamente acá bajamos de manera importante Europa emergente y Europa desarrollada y mantenemos una preferencia por Estados Unidos, que lo vemos acá, en donde las sorpresas económicas están subiendo, en donde tenemos el dólar index, que es el valor del dólar contra las principales monedas de países desarrollados, euro, yen, la libra esterlina, el franco suizo, etcétera, que está subiendo, es algo totalmente normal cuando tenemos conflictos geopolíticos, y también seguimos con preferencia en Japón, en donde vemos de que al primer ministro Kishida, totalmente comprometido con estimular la economía, y sobre todo con esta noticia de un paquete de 490.000 millones de dólares para poder subsanar los efectos de menor consumo producto de la pandemia. Con respecto al panorama local, seguimos viendo la desaceleración en los IMASEC, que ya estamos de pleno en desaceleración en términos económico. No estamos hablando de que estemos en una contracción ni por nada parecido si lo miramos en términos de 12 meses. Si nos comparamos con respecto al año pasado, seguimos creciendo en torno a un 10%. Sin embargo, si miramos esta situación mes a mes, vemos que la economía ya se va estancando. Con respecto a la tasa de desempleo, llegamos a los niveles prepandemia, lo cual es un buen punto ahí para el gobierno y para la economía en términos generales. Sin embargo, estamos viendo una caída bastante precipitada en lo que se refiere a gastos de bienes. Estamos viendo acá el índice de ventas retail, que tuvo la mayor caída desde el año 2014 en el último mes, acercándose a los niveles de tendencia que teníamos pre-pandemia. ¿Okay? O sea, acá es importante destacar esto, que la caída en el IMASEC viene
explicada en gran medida por la caída en la venta retail, en la venta de bienes. Sin embargo, nada de esta caída aún se refleja en los precios. Lo que estamos viendo actualmente aquí, en este indicador de la inflación mes a mes, con un promedio móvil de 6 meses, lo que nos indica la velocidad del crecimiento de los precios en el corto plazo, es que Chile en estos momentos está con un momentum, como se dice, bastante fuerte. Allí les dejo, digamos, la comparación con Estados Unidos, que actualmente tiene también unos niveles de inflación bastante altos, pero como ustedes pueden ver ahí, la aceleración de la inflación está llegando, digamos, a un punto neutro. La aceleración de la inflación en Chile sigue aumentando, y eso obviamente ha llevado a que el mercado de renta fija esté descontando ya que la tasa de interés en Chile puede llegar incluso a un 8,5% en 9 meses. ¿Okay? Si hace un mes atrás el mercado creía que la tasa de interés del Banco Central podía llegar a un 7%, ahora se piensa que puede llegar a un 8,5%. ¿Y qué hacer acá con este escenario en la renta fija? Nosotros estamos en duraciones medias de 3,5 a 5 años, es decir, estamos más ubicados en este tipo de tasas, las cuales se han mantenido estables, no así las tasas de corto plazo en UF, que han estado subiendo en respuesta a estas mayores TPMs. Recordemos que cuando las tasas suben, eso hace que el precio de los bonos caiga, eso es negativo para el precio de los bonos, por lo tanto, haber tomado una decisión de estar en duraciones medias desde el inicio de año nos ha finalmente dado un resultado positivo en los portafolios, dado que estas tasas se han mantenido estables, no así las tasas de corto plazo. Con respecto a las acciones locales, todavía no vemos apetito por parte de inversionistas locales o internacionales. Sin embargo, hemos visto un mejor desempeño del IPSA este año, como lo hemos podido ver en la primera lámina, pero por sobre todo en las últimas semanas. Y esto creemos que tiene que ver con que el plebiscito de salida en diferentes encuestas ha mostrado que la opción apruebo ha ido decayendo de manera importante. Les dejo acá esta última encuesta de Criteria, en donde el 43% contesta que aún no tiene claro si votará apruebo o rechazo. Es decir, si nos guiamos por esta encuesta y por la foto que hay al día de hoy, el panorama está bastante abierto, a pesar de que haya un 36% que dice que vota apruebo versus un 21% que dice que vota rechazo. Hay incertidumbre y todos sabemos de que las normas que se han aprobado en el Pleno no son del todo gusto del mercado. Y por último, con respecto al tipo de cambio, nuestros modelos nos dan un precio justo en torno a 770. Hay que recordar que este modelo no toma en consideración los riesgos geopolíticos y los riesgos idiosincráticos que actualmente tenemos en Chile. Nosotros le damos un peso a esos riesgos en torno a 50 pesos. Por lo tanto, vemos al tipo de cambio en un valor justo en torno a 820. El tipo de cambio al día de hoy, viernes, está en torno a 810 pesos, por lo tanto creemos que hay más presiones al alza en el corto plazo que presiones a la baja en el tipo de cambio, sobre todo si esto le sumamos el tema del conflicto en Ucrania, que no hace otra cosa que aumentar el valor del dólar a nivel global. ¿Con qué nos quedamos finalmente entonces? Entre renta variable y renta fija pasamos a una posición neutral, con una renta fija en donde tenemos más preferencia en la renta fija nacional, con duraciones entre 3,5 y 5 años, una duración media que se le llama, en la renta fija internacional más largos en papeles emergentes, en el tipo de cambio por sobre 800 pesos, con un valor justo en torno a 825, en emergente versus desarrollados, preferencia por desarrollados, donde lo que más nos gusta es Estados Unidos y Japón. Con esto damos por finalizada nuestra visión de mercado marzo 2022. Les recordamos que en caso de tener dudas, las canalicen a través de sus asesores o a través de los distintos canales de contacto de Inversiones Sura. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su interés.